Y el carajo explica en 2 videos claramente el error de concepción de la gente de lo que está pasando con el manejo de los papeles. Fíjate lo siguiente. Él dice que el título 2 de la Constitución, que establece el Poder Ejecutivo, dice, el Poder Ejecutivo es el presidente, es el punto 1. Por lo tanto, todo el Poder Ejecutivo y todos los documentos que allí se producen son de él. Ese no es el alegato de él, eso es lo que dice la Constitución de los No, Estados pero Unidos. en eso se ha basado Trump, en repetir Bueno, eso. pero es que esa es la defensa correcta, Claro. porque la diferencia es que ni el FBI, ni la CIA, ni más nadie puede decir misa porque todos ellos dependen del presidente. Pero el presidente es el amo y señor del Poder Ejecutivo, la persona, no la oficina, la persona. Y él decide qué coño es clasificado y qué no. 1. 2. Sí, lo terrible es que el manejo de los documentos del presidente es un acto civil de manejo de documentos. Ahora, ¿dónde está la perversión? De que inclusive los republicanos adversarios de Trump pretenden decir que el tipo se pisó una bola. ¿Sabes cómo es la vaina? Que están todos equivocados. El hecho de que le tengan arrechera no significa que la Constitución no está clara. Es más, hay una decisión de un juez federal demócrata que hace apenas unos pocos años tomó una decisión porque resulta que Bilal Puyol, el mismo que puso a Mónica a hablar por micrófono, se llevó un coñazo de grabaciones a su casa cuando salió de la presidencia. ¿Ok? Las grabaciones eran de contenido ultra secreto porque eran conversaciones con aliados de la OTAN, con presidentes de muchos países, y el tipo se las llevó y se los consiguieron en su casa, en la gaveta de la pataleta de la vieja Hilaria. ¿Y qué pasó? Que demandaron eso, de que él se había llevado esas cintas. ¿Y qué dijo un juez federal? Eso que te estoy diciendo. La Constitución establece que el presidente es el poder ejecutivo y él dispone de todo el material a su cuenta y riesgo. Entonces él no tiene que decir que si él lo desclasificó o no, mala leche. Él es la máxima autoridad. Él se lleva, se quita y se pone lo que quiere. 1. Y 2, si los documentos fueron escritos en la Casa Blanca, en la Oficina Oval, en la CIA, en el FBI o en cualquier despacho del Ejecutivo, son de él y él dispone de ellos. Es más, Obama se llevó 1,5 millones de documentos, nadie ha dicho un coño. En cambio, el que sí está metido en un peo es el viejito dormilón, porque ese viejito se robó del esquif del Senado en la década del 70 un poco de documentos clasificados y resulta que él como senador podía leer los documentos en el esquif, que es una sala especial en el Congreso para ver material especial. Pero ni él como senador tenía capacidad para desclasificar, ni tenía permiso para llevarse los documentos y se los llevó. ¿Y cómo se los llevó? Se los embolsilló y se los metió en las bolas. Era la única forma de sacarlos del esquif, robados. Y nadie ha dicho nada de eso, pero hay peores, que es que como vicepresidente No va a salir no sé en el cuántas. juicio, porque yo me imagino que Claro. son defensas Bueno, pero dentro de los documentos que le consiguieron documentos como senador, que no podía, y le consiguieron documentos como vicepresidente, que tampoco tenía la facultad para desclasificar y por lo tanto tampoco se los podía llevar. Pero entonces ahí sí hay un problema, porque resulta que hay documentos concedidos en las oficinas de él en el Chinatown de Nueva York, donde están los chinos. Le consiguieron documentos en la Universidad de Pensilvania y, oh sorpresa, de la Universidad de Pensilvania salieron el rector de la universidad, salieron 2 embajadores del gobierno del viejito dormilón. Pero además de eso, entonces tiene documentos que estaban guardados en una caja donde tiene guardado el Corvette, que no tenía seguridad del servicio secreto, y ahí iban los chinos jefes de Hunter a pasear. Entonces, mientras todo el mundo quiere tragarse a Trump, empezando por el señor Pompeo para abajo, diciendo, bueno, tú sabes que te llevaste unos documentos, mira, huevón, tú no te sabes la ley, ¿ok? El presidente dispone de toda esa mierda. Entonces, y te lo digo a ti, no repitas que el
presidente se equivocó llevándose esa vaina porque fíjate lo que quieren hacer. Quieren transformar el caso de un manejo de documentos que no le sale al Archivo Nacional más allá de reclamarlo o no, transformarlo en el acto de espionaje, en el Espionage Act. Porque el acto de espionaje fue una ley que pasó Woodrow Wilson, que era un demócrata, para sancionar a sus adversarios del involucramiento de los Estados Unidos en la Primera Guerra. Y metió más de 2,000 personas presos por esa ley. De resto, esa ley nunca se ha vuelto a emplear. Entonces quieren utilizar la ley para decir que Trump estaba espiando a los Estados Unidos. Resulta que si tú no le vendiste la información a nadie, no hay espionaje, no hay delito. Pero no como crítica, sino a título y además, de enseñanza. Claro, y aquí estamos aprendiendo, porque al final... a título de enseñanza, porque veo mucha gente opinando en español que no se dan cuenta, y este señor hizo la explicación clarísima constitucional. Claro, ahora, tienes razón, el Poder Ejecutivo es él, y yo me imagino que por allí van los tiros porque es lo que vas oyendo, ¿sabes? Y a todos los republicanos que están con Trump, les vas escuchando el argumento en eso mismo, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta, aclarado que no para nada. Tú sabes que yo en ese sentido, uno siempre está aprendiendo, porque al final de cuentas, uno tiene que saber lo que está pasando y lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué necesidad tienen estas figuras políticas de llevarse esos documentos? Hablemos de Trump, aunque sea el Poder Ejecutivo, él tiene todo el poder, lo va a demostrar, no lo van a joder, porque si lo van a joder, tienen que joder a todos estos demás, que ya tú has narrado específicamente los casos, pero ¿para qué llevarse esos documentos? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué se lo llevan. Ajá. Fíjate, históricamente, los presidentes se llevaban todo para su casa cuando les daba la gana. Cuando cambiaron la legislación, los presidentes se llevaban los documentos para su casa, porque todos los documentos que pasaban por su administración, generalmente el presidente, después de cierto tiempo, hace una biblioteca y publica todos los documentos de su administración en la biblioteca. Uno. Entonces, por eso es que se los llevaban. ¿Cuándo cambian eso? Cuando Nixon, como lo querían joder los demócratas, entonces inventaron el manejo de los archivos. Pero más allá de eso, Nixon no lo jodieron porque el tipo grabó las conversaciones donde decía que había que espiar a los demócratas, pero él no le vendió los papeles a nadie, por lo tanto él no fue espía de los Estados Unidos. A él lo jodieron por obstrucción de justicia. Pero de ahí quedó ese precedente. ¿Pero qué pasó? Que decía uno de esos expertos que en los Estados Unidos hay aproximadamente 2,5 billones de documentos clasificados. ¿Y qué es lo que dicen? Que el grueso de toda esa vaina los clasifican es por la envidia de que alguien lea las estupideces que escriben los oficiales. Y entonces por eso es que sobreclasifican documentos. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el aderezo de la ensalada del presidente Reagan? Y entonces, coño, como le echaban nuez moscada, esa verga es secreto de Estado y lo clasifican. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen los presidentes? Se llevan todo ese coñazo de documentos. ¿Por qué? Porque quieren escribir un libro de memorias, uno. Dos, porque quieren hacer una biblioteca y quieren publicar los documentos. Y si ellos consideran que todos esos documentos dejaron de ser importantes, pues agarran y los publican. ¿Entiendes? Y por eso es que se llevaban los documentos. Y lo otro es que hay una cantidad de cosas que porque el presidente las lee, le ponen el sello de ultra secreto, pero una vez que sales del gobierno dejan de ser ultra secreto. Lo único que es verdaderamente sensitivo es el código nuclear del maletín nuclear del fútbol. Pero acuérdate otra cosa, la última, y es que en el peor de los casos, el presidente sale y a los 15 minutos hay un nuevo juego de códigos que los tiene el nuevo presidente. Por lo tanto, aunque Trump los tenga, no valen un coño porque los códigos cambian. Claro, entonces eso es lo primero que hacen en la elección, bueno, en la toma, sino apenas... En la toma de posesión, después que el hombre se juramenta, van y le entregan el fútbol. Entonces, pero hay otra cosa, fíjate, tan delicado que es el fútbol, y resulta que a Bill Clinton se le perdió el maletín como 2 meses, y al tipo no lo enjuiciaron. El fútbol, compañero, el maletín con los códigos nucleares se le perdió a ese toche,
Pero es que todos los presidentes han dejado documentos clasificados. Es más, Mike Pence, que se las tira de monje Shaolin, también lo agarraron con documentos clasificados. Y a él no le sale, como vicepresidente no le sale, así como no le salía al viejito Dormilón. Como tú dices Entonces, y la otra, la vieja Hilaria destruyó más de 30,000 documentos y los hard drives les pasaron una vaina que se llama Bleach, que es un software especial para dañarlo, y los BlackBerry los cogieron a martillazo. Y a esa bruja no le hicieron un coño y a ella no le salía porque ella era secretaria de Estado. Ni era vicepresidente, ni era presidente de los Estados Unidos. Y hizo todo eso y no le presentaron cargo. Ah, y la última. Entonces, fíjate, voy a agarrar tus palabras del programa con Neomar. Coño, que agarraron un poco de documentos en el baño y otros en no sé dónde. Pero a ti se te olvida que cuando los agentes del FBI entraron a Mar-a-Lago no dejaron entrar testigos, dejaron a los abogados de Trump afuera. Sí. De manera que si fuera yo al que le consiguieron los documentos en el baño, yo te voy a responder a ti, esa vaina la pusieron los carajos del FBI ahí, eso no estaba ahí. ¿Entiendes? Me sembraron. Porque mira, si no hay testigos y no están mis abogados, todo lo que usted diga es pura mierda. Me sembraron, regaron los documentos, eso no estaban ahí, eso estaba en una sala con llave y ustedes lo sacaron y los regaron. Esa es la verdad, porque si no hay testigos...